Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Iglesia Bíblica Koinonía. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo, y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder reflexionar aquí en su palabra. Y el mensaje del día de hoy tiene como propósito afirmarnos en lo que es la esencia del mensaje del Evangelio, pero también movilizarnos a poder compartir a la luz de esa realidad espiritual que vemos a nuestro alrededor, en nuestro entorno, esa necesidad, pero también fundamentados en lo que vemos en la palabra de Dios. Hay una realidad espiritual que nosotros no podemos ver físicamente, hablando, palpar, porque evidentemente es eso, ¿no? Es espiritual. Sin embargo, esa realidad espiritual, aunque no la veamos, es mucho más contundente que lo físico, que lo que vemos. Y es la realidad de Jesucristo, la necesidad de Jesucristo en la vida de las personas. Nosotros también tenemos esa necesidad, la necesidad de renovarnos y afirmarnos en lo que la palabra registra acerca de lo que es la esencia del Evangelio y también cómo presentarlo. Entonces, hoy vamos a ver un relato que describe una situación que nos puede servir a nosotros como un ejemplo de una predicación diplomática y elegante. Una presentación diplomática y elegante. Pero lo más importante es que esa presentación diplomática y elegante está dada en un medio hostil y resistente al Evangelio. Y vamos a ver también la reacción de la gente al ser confrontada con su realidad espiritual y cómo responden al mensaje. Entonces, esta reflexión está en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, Hechos capítulo 17, pueden irlo buscando, y la he titulado Presentando al Dios no conocido, entre comillas, ¿no? Presentando al Dios no conocido. Hechos capítulo 17, versículos 16 al 34, ese es nuestro pasaje base acá para esta reflexión. Vamos a orar. Señor, gracias te damos una vez más
Gracias porque podemos seguir confiando en tus provisiones, en tus promesas y también, Señor, confiar en la veracidad de tu palabra. Por eso te pedimos, Señor, que en esta mañana me des sabiduría, el discernimiento, el entendimiento y la capacidad por tu Espíritu para presentar tu palabra de manera fiel y precisa. Pero también, Señor, que la palabra pueda redundar para nosotros en crecimiento y que contribuya, Señor, a renovar nuestro entendimiento para entender cuál es la buena voluntad tuya, agradable y perfecta. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, para iniciar, hermanos, antes de leer el pasaje, Hechos 17, del 16 al 34, inicialmente, personalmente, es uno de los pasajes que más me apasiona. O sea, toda la Escritura es apasionante, pero yo sé que cada uno de nosotros podemos tener un pasaje preferido, favorito, que más nos llama la atención. Este en particular es uno de los pasajes que a mí me apasiona. Este pasaje es uno de Hechos 17, donde está este pasaje, es uno de los capítulos que narra uno de los viajes de Pablo, el segundo viaje misionero de Pablo. Y como contexto, podemos decir que Pablo en esos viajes había pasado por Filipos, por esta ciudad, y de allí iba pasando Tesalónica, Berea, y a medida que va pasando por sus viajes, va dejando gente en el camino, va dejando discípulos, pero llega un momento en que le toca estar solo, porque le toca salir corriendo en vista de la persecución a causa de los judíos. Entonces, por esa razón es enviado allí de donde está inicialmente y lo mandan en barco hasta una ciudad y allí entonces se queda esperando reunirse nuevamente con el equipo. Y esa ciudad donde llega es la ciudad de Atenas. La ciudad de Atenas, todos hemos oído, ¿verdad? De Atenas, no es nada raro ni extraño para nosotros el nombre de esa ciudad. Para dar un poco de contexto, pues en ese momento histórico que se está narrando acá, Atenas no era ya tanto esa misma ciudad con la gloria que tuvo siglos atrás. Entonces ya había pasado un momento de oro de sus grandes filósofos, su influencia cultural y académica. Ya ese tiempo había pasado. Sin embargo, todavía prevalecía algo en esa ciudad y era su fama como una ciudad intelectual. Siempre se mantuvo la fama allí, aunque ya había pasado mucho de eso, pero siempre se había mantenido como una ciudad intelectual donde se hacía mucho énfasis en el conocimiento, en la filosofía, en la academia, pero sobre todo un hambre por saber muchas cosas, un hambre por conocer. Todo lo que viniera nuevo despertaba un interés. Entonces, no importa de dónde venía o de quién venía la enseñanza, ellos solamente querían saber y conocer algo nuevo. Entonces, ese es el contexto más o menos allí en el que se desarrolla este relato que vamos a ver en el día de hoy. Y aunque el trasfondo cultural, histórico, social, en el que nosotros vivimos en este momento puede ser en alguna medida, en alguna manera, diferente a este que acabo de mencionar en Atenas en ese tiempo, lo que sí podemos ver, sin embargo, es que la condición del hombre y la necesidad de Dios son las mismas. La condición del hombre y la necesidad de Dios son exactamente las mismas. Por eso vamos a ver acá en este registro de la llegada de Pablo a esta ciudad Atenas,
y cómo ese paso por esta ciudad fue una oportunidad que tuvo, pero fue una oportunidad dirigida, claro, dirigida por la providencia de Dios. No hay duda acerca de eso. La providencia de Dios estaba allí para dar la oportunidad para compartir un mensaje que despertó mucha curiosidad, pero también vamos a ver qué resultado produjo ese mensaje en ellos. Entonces les invito a que leamos la primera parte del pasaje en Hechos 17, capítulo 16, Hechos 17, capítulos 16 al 21, Hechos 17, del 16 al 21. Voy a leer inicialmente Dice así: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Vamos a dejar ahí, y a medida que vayamos desarrollando vamos leyendo el resto del pasaje, el resto del capítulo. Entonces, la primera parte de lo que estamos viendo allí, de lo que se produce en Pablo al llegar a esta ciudad. La pasión producida por la necesidad de Dios en la gente. La pasión producida por la necesidad de Dios. Entonces, se relata que Pablo está aquí experimentando, dice que él se enardeció, su espíritu se enardeció. Y eso significa que hubo algo que realmente lo estremeció, lo conmovió al ver eso. Podemos decir que la palabra enardecer puede combinar varias cosas. Puede ser tristeza, puede ser perturbación, puede ser hasta indignación de ver lo que está presente allí, lo que está observando. Entonces, eso le produjo una pasión de ver cómo la gente en esta ciudad estaba alejado de Dios, una ciudad importante, una ciudad que tenía importancia y en el desarrollo de la historia de la civilización. No sé si los que están aquí alcanzaron a ver, pero yo cuando vi historia hace algunos añitos, historia, cierto, de las civilizaciones, historia de las civilizaciones, la cultura griega. Era una ciudad con una enorme importancia en el desarrollo de la civilización y por lo tanto siempre mantuvo un prestigio como una metrópoli de la civilización griega. Pero Pablo llega a esta ciudad y Pablo estaba de pronto a la expectativa de ser impresionado por todo lo que se había hablado y por toda la fama que tenía esa ciudad. Pero resulta que lo que encontró fue totalmente diferente. Sí, realmente vio algo allí, pero fue decepcionado por la magnitud de la idolatría que encontró en esa ciudad. Entonces, estamos viendo un contraste marcado de las características que, a pesar de su esplendor, a pesar de la belleza, del desarrollo filosófico, cultural, intelectual de ese tiempo, la condición espiritual de esa ciudad era lamentable, era deplorable, podemos decir.
¿Por qué? Por el distanciamiento que tenían del Dios verdadero a causa de su idolatría. Allí dice el relato que la ciudad vio que la ciudad estaba entregada. Y eso significa bastante. La ciudad estaba entregada a la idolatría. Eso significa que todos los habitantes de esta ciudad estaban poniendo su corazón y su vida al servicio de la idolatría. Estaban consagrados totalmente a la idolatría. Y eso se reflejaba en que ellos para todo tenían un Dios diferente para cada necesidad y para cada circunstancia de la vida. Ahí hay una imagen, una ilustración de lo que era la realidad espiritual, los dioses griegos. Para todo había un Dios, el Dios del amor, el Dios de la fertilidad, el Dios de la guerra, el Dios del fuego, el Dios de la paz. Entonces ahí está Hera, Demetrio, Zeus, Poseidón, Dionisio, Hermes, Afrodita, Baco, ahí están. Esa era la realidad espiritual y eso fue lo que enardeció al apóstol Pablo. Entonces, no solamente era eso, sino que cada dios tenía una importancia tal que todos tenían su propio templo y su propio santuario y su propio lugar de adoración. Pero la realidad nuestra no es tan diferente. Uno puede decir, eso era allá, o sea, en Atenas hace tanto tiempo, pero nuestra realidad no es tan diferente. Y no hablo solamente del contexto religioso, sino hablo del contexto cultural, del contexto social. Y la realidad nuestra, en nuestra sociedad, es que vivimos una época marcada por la idolatría. No solamente por el contexto y la tradición religiosa, sino en todo aspecto. Vivimos una época donde predomina la búsqueda del placer personal, y eso es idolatría. Vivimos una época donde se enfatiza el hedonismo, que es eso, ¿no? La búsqueda del placer, la búsqueda de satisfacer los deseos personales, la autoexaltación, la búsqueda de la complacencia, de los impulsos del corazón. Esos son dioses. Así que entonces esa realidad produjo un sentimiento de profunda tristeza y perturbación en el apóstol que le motivó a compartir. Bueno, eso no era nada extraño para él compartir el evangelio, porque a eso era lo que se dedicaba, ¿no? Pero eso lo motivó aún más cuando se enardeció. Entonces, eso le motivó a compartir el evangelio con los filósofos griegos y con la gente que se encontraba allí. Y habla de dos grupos especiales, los estoicos y los epicúreos, que eran dos corrientes filosóficas de la época. Pues era la característica de los griegos y de Grecia, de mucha filosofía y de mucho conocimiento. Entonces, los estoicos enfatizaban la búsqueda de la plenitud por los placeres. Eran dos corrientes opuestas, porque uno enfatizaba la búsqueda de los placeres y la otra estaba buscando totalmente lo contrario, o sea, alcanzar la sabiduría y la felicidad prescindiendo de las comodidades y de los bienes materiales. Precisamente la filosofía lo que busca es satisfacer las necesidades del hombre, o sea, de poder dar al hombre lo que necesita para hallar sentido y propósito a su existencia, de saber cuál es
el propósito de la existencia del hombre. De tal manera que esa búsqueda y esa necesidad es ser una puerta para poder compartir de Jesucristo, para poder compartir el mensaje del Evangelio. Se abre una puerta para poder compartir por una carencia en sus vidas. Y realmente eso es lo que Dios ofrece. Y lo que estos hombres aún no sabían. Estaban buscando su plenitud, su satisfacción personal, espiritual en otras cosas. Y en nuestro entorno y en nuestro mundo actual, estamos viviendo también en una sociedad con mucho deseo de conocimiento, con un desarrollo en muchas esferas de la vida. Hoy tenemos, por ejemplo, el desarrollo de la inteligencia artificial para poder saber todo. Y adelantos en muchos campos de la ciencia. Esa es nuestra realidad. Pero la condición moral y espiritual cada día son más lamentables. Los valores morales están en decadencia, ¿no? Y el desconocimiento de quién es Dios, el analfabetismo bíblico, espiritual, la ignorancia de las Escrituras, cada día los vemos más evidentes y el desarrollo no ha contribuido para nada en eso. Entonces aquí tenemos un ejemplo para seguir. La necesidad de Dios y el del alejamiento que vemos debe producir en nosotros ese mismo sentimiento, enardecernos por la necesidad que vemos. No podemos ni debemos ser pasivos ante la realidad del decaimiento moral y espiritual que vivimos. No podemos ser indiferentes. La falta de reconocer realmente a Dios en nuestro alrededor también debe producir en nosotros pasión por los que no han conocido a Jesucristo. Hay una realidad que es la misma en este momento histórico en el que estamos leyendo aquí, es que también hoy las personas están buscando satisfacer sus propias necesidades, pero buscando sustitutos del Dios verdadero, que es el único que puede satisfacer las necesidades. Esa es nuestra realidad hoy en día, es la misma. Es la misma realidad. Entonces, estos hombres con los que Pablo disputaba, y no era que estaban peleando, no estaba peleando, sino estaban compartiendo y estaban dialogando. Estos hombres estaban hablando allí porque Pablo les estaba predicando, les estaba compartiendo de algo que era novedoso para ellos. De manera pues que sus oídos se abrieron para poder escuchar porque era algo nuevo. Sus oídos estaban receptivos. Dice, parece que Pablo nos está enseñando de un Dios nuevo. Queremos conocer, queremos saber algo de ese Dios. Porque dice que Pablo les hablaba del Evangelio de Jesucristo y de la resurrección. Pablo, parece que nos estás hablando de un Dios nuevo. Pero todavía ese tema no hacía parte de su base de conocimiento. De tal forma entonces que eso generó un interés en ellos. Estaban de pronto por fuera en una plaza, en una calle,
y le dicen, Pablo, ¿y por qué no te vas con nosotros para el Areópago? Allí de pronto hay más gente, nos interesa poder escuchar un poquito más de lo que tú nos estás compartiendo. Y les llevó a este sitio de reunión que se llama el Areópago, que entre otras cosas es el edificio de reunión del consejo donde se celebran sus sesiones. Pero también parece que se le puso el nombre por el nombre del monte en el cual se encontraba este edificio tan importante allí para su cultura. Entonces lo que vemos es que aquí a Pablo se le están creando las circunstancias favorables para poder ampliar más acerca de Jesucristo y su obra. Realmente cuando yo veo esto y digo, uy, aquí se le está, como decimos nosotros aquí en nuestro vocabulario, qué papayazo, ¿verdad? Eso es un papayazo de que comiences a compartir y alguien te diga, oye, ¿por qué no vamos, nos acompaña? Porque queremos escucharte aún más junto con todos los que están reunidos allí. Y la enseñanza aquí, la enseñanza para nosotros aquí, es que cuando se abre una puerta y comenzamos compartiendo algo con alguien, hay posibilidades de que las personas se interesen por saber más. Y eso ha sucedido y puede suceder. Puede suceder que las personas, por una pequeña conversación o por un compartir pequeño de algo, las personas se interesen, se inquieten por saber más. Pueden haber más preguntas a medida que se va desarrollando el diálogo. Eso puede suceder. La misma necesidad de conocer les estimula porque es algo nuevo. Nosotros ya lo sabemos y nosotros conocemos, pero hay muchas personas que no tienen ni idea y hay una necesidad en sus vidas, no saben. Y ese es el momento para poder aprovechar esa oportunidad, así como Pablo aprovechó esa oportunidad. Una oportunidad cuando hay un nivel de apertura en el corazón de la persona para saber más, para poder compartirle más. Uno puede en esas circunstancias, cuando uno ve algo de apertura, uno tiene que aprovechar, así como Pablo aprovechó esa circunstancia. Y no puede quedarse uno solamente con eso, sino, por ejemplo, decir, cuando quiera podemos hablar más al respecto. Estoy dispuesto a poder hablar y a poder ampliar un poquito más. O, mira, tengo un estudio bíblico que te puedo compartir, donde podemos aprender más de Dios. Esas son oportunidades que necesitamos aprovechar y no podemos dejar las cosas allí porque necesitamos ver que Dios está obrando y está abriendo una puerta para poder ir más allá. Y la responsabilidad nuestra, como la de Pablo, que aceptó ir con esta invitación, es también ir un poco más allá y no quedarnos solamente con el primer momento de una apertura. Sigamos con el pasaje, la sabiduría de compartir sin atacar las creencias, versículos 22 y 23. Vamos a leer versículos 22 y 23. Dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Bueno, aquí vemos un momento, ese momento clave en este relato de la predicación de Pablo a los atenienses.
¿Y por qué digo que es un momento clave? Por la genialidad. La genialidad que tuvo Pablo para poder aprovechar, no solamente aprovechar, sino también para usar como gancho evangelístico lo que vio, compartir sin atacar la creencia de la persona, de las personas que estaban allí. ¿Y cómo se ve la genialidad de Pablo? Pues ya sabemos, cuando Pablo llega y ve allí a la ciudad entregada a la idolatría, pero Pablo se indigna con lo que está viendo. Sin embargo, cuando Pablo va a predicar el Evangelio, no inicia enviándoles un mensaje de condenación. No inicia enviando un mensaje de condenación, sino que mira cuáles son una base común entre los dos. Una base común, no igual, claro que no. Pero la genialidad está en buscar qué es lo que tienen en común para poder hacer un gancho y un vínculo con ellos. Entonces dice, ay, veo que ustedes son muy religiosos. Pero no dice, yo veo que ustedes son muy idólatras. No dice eso. Porque Pablo perfectamente lo vio y se indignó. Pero su indignación no la usó para compartir en contra de ellos. Entonces, a partir de ese aspecto, de esa base común que encuentra en cuanto a la religiosidad, Pablo comienza a predicar el mismo evangelio que había predicado también a los judíos. Pero lo hace con algo que es común y que es representativo para los atenienses, ¿no? Un Dios, tienen su Dios, pero Pablo les habla acerca de ese Dios que ellos no conocen. Ellos dicen, por si acaso hay otro Dios que no conocemos, a ese también le vamos a poner un santuario. Y entonces lo etiquetaron diciendo el Dios no conocido. Así como vimos los otros, tenían otra escultura que decía el Dios no conocido. Por si acaso se nos queda alguno por fuera. Entonces Pablo utiliza esa base para poder compartir el Evangelio sin atacar, sin condenar. Pablo comienza a hablarles acerca del Dios creador, de ese Dios que ellos no conocen. Pablo no usa aquí explícitamente el Antiguo Testamento. No digo que no la usa, no, sí lo usó, pero no les dijo que les estaba hablando de las Escrituras como sí les habló a los judíos. Lo que dicen las Escrituras, como dijo David, como dice el Salmo, aquí no dijo nada de eso. Sí, claro que sí tenía que basarse en la Escritura, pero no dijo que eran las Escrituras. Entonces no cita específicamente a los profetas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso no tenía ningún significado para ellos. Para los griegos eso no tenía ningún significado. Pero no sacrificó el Evangelio. No sacrifica el Evangelio. No sacrifica el mensaje central. Porque lo más importante aquí es predicar el mensaje sin condenar a la gente, sin criticar la creencia de la persona, sin atacar la creencia de la persona. La otra enseñanza para nosotros, la anterior no está, para ver. La enseñanza para nosotros es hacer llegar el mismo mensaje del Evangelio sin condenar a la gente,
porque lo más importante es que escuchen el mensaje del Evangelio. Ahora, no estoy queriendo decir que no se hable de todo el Evangelio y de lo que implica, pero una cosa es eso y otra cosa es entrar condenando y atacando la creencia de la persona. Es diferente. Pablo no está criticando a sus dioses ni sus creencias. Solamente está contrastando una realidad, la realidad con la preeminencia y la superioridad de ese Dios al cual ellos no han conocido. Nosotros podemos compartir sin tener que criticar inicialmente la creencia o la fe de las personas. Podemos buscar algunas cosas en común. En lo posible tenemos que ganarnos la confianza de la persona. Y por lo menos si no hay cosas en común, no entrar a condenar de plano lo que la persona cree. Porque sí, puede ser que no haya nada en común con la creencia de la persona, pero por lo menos no condenar de plano a la persona. Y un ejemplo, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí, las personas preguntan, ¿cuál es la diferencia entre cristianos y católicos? Es una pregunta común. Entonces, no es decir, no, es que ustedes son idólatras. Nosotros no somos idólatras. Eso no es una manera. Tenemos que buscar cosas en común y ser muy cautelosos y sabios al compartir, porque puede ser una puerta que esté abriéndose. Podemos decir, por ejemplo, en ese caso, hay una diferencia y es que la Iglesia Católica tiene dos fuentes de autoridad. Nosotros tenemos una sola fuente de autoridad. Los católicos tienen dos fuentes de autoridad. No estamos criticando, estamos diciendo algo que es real sin criticar. Ustedes tienen la tradición y la escritura, pero para nosotros la única fuente de autoridad infalible y final en todo lo que tiene que ver con doctrina, fe y salvación es la escritura. No tenemos otra fuente de autoridad. Un ejemplo solamente. Sigamos. Versículos 24 al 29. Dice, hablando de ese Dios no conocido al que Pablo les está anunciando, dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Hasta el 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. ¿Qué vemos aquí ahora entonces en el desarrollo del discurso? Que Pablo está haciendo una descripción acerca de ese Dios que ellos no conocen. Se le abrió una oportunidad y era necesaria la enseñanza acerca de ese Dios que Pablo está compartiendo, enseñando, que es un Dios creador, que es diferente a los dioses que ellos honran. Porque este Dios no habita en un templo hecho por manos humanas, como los dioses de ellos.
No necesita de las manos de los hombres para subsistir, para arreglarle un dedito, una patica. No necesita de las manos de los hombres para acariciarlo allí. No necesita. Ni tampoco se le puede representar con una escultura o con la imaginación del hombre como los de ellos. Ese Dios es diferente. Ese es el Dios que ellos no conocen. Es el Dios que da vida, es el Dios que es soberano sobre su creación y sobre sus criaturas. Entonces Pablo contrasta las características de sus dioses con las características del verdadero Dios. Es al mismo tiempo dando una enseñanza muy elegante y muy diplomática donde les está mostrando su ignorancia, sin decir que son ignorantes. ¿Cuál es la lección? Nosotros tenemos que contrastar las ideas acerca del concepto que tienen las personas del Dios de la Biblia sin atacar sus creencias. Tenemos que contrastar las ideas que tienen las personas del Dios de la Biblia sin atacar sus creencias. Por ejemplo, en nuestro medio, la cultura popular tiene un concepto de Dios parcializado o incompleto. Parcializado o incompleto. Para algunos Dios es solamente amor y entonces por eso todo el mundo se salva. Porque Dios es solamente amor. Entonces hay un concepto universalizado de la salvación. Todo el mundo se salva porque Dios es amor, sin importar lo que haya hecho en su vida. No importa si tuvo en cuenta a Dios o no, no importa, se salva, porque Dios es amor. Por eso es importante al compartir el Evangelio, hablar acerca de las cualidades de Dios. El Evangelio comienza por quién es Dios. Por eso nuestra segunda lección del estudio básico es quién es Dios. Dios es santo, Dios es justo, Dios es amor. Es una integralidad de quién es Dios. Por eso debemos presentar quién es Dios, porque el Evangelio comienza es por quién es Dios. No comienza con nosotros, comienza por quién es Dios. Entonces, lo que deben hacer debido a ese Dios que acaba de presentar. Pablo acaba de presentar quién es ese Dios. Ese Dios que ellos no conocen. Entonces dice el versículo 30 y 31, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dándole fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. Entonces, en ese orden de ideas, miren cómo se va desarrollando esta oportunidad para poder compartir. Y al final, entonces, Pablo ya amplía más acerca de Dios, de la naturaleza de Dios y de la obra de Jesucristo. Aunque ya había comenzado allá, ya había comenzado cuando inició en el versículo 18. Pero aquí hay una ampliación de esa realidad espiritual. Entonces, cuando ya Pablo ha puesto las bases acerca de quién es Dios, ahora entonces hay una confrontación muy diplomática, muy elegante,
con la necesidad de responder a ese Dios por medio de Jesucristo. La necesidad del arrepentimiento, pero también la realidad del juicio de Dios, sin condenarlos. Está exponiendo la realidad del juicio de Dios y del arrepentimiento, sin condenarlos. Y esos son dos principios aquí y que la Escritura menciona acerca de la esencia del Evangelio que necesitamos tener en cuenta al proclamar el Evangelio. Es el arrepentimiento y la justicia de Dios. El arrepentimiento y la justicia de Dios. Pero Pablo, en este proceso y en esta manera, Pablo, de compartir, nos está señalando el juicio a estos hombres de manera particular. Pablo nos dice ustedes, sino que Pablo está generalizando la necesidad del arrepentimiento y la realidad del juicio para toda la humanidad. Claro que ellos también van a ser parte de eso. Pero aquí Pablo generaliza, dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. A todos los hombres. No está señalando de manera particular a nadie. Y ese es un aspecto importante y es una enseñanza para nosotros, porque inicialmente no podemos hacer sentir a la persona que le compartimos que le estamos acusando de ser los únicos, de necesitar arrepentimiento, y que son los únicos que van a ser expuestos al juicio de Dios por su creencia religiosa. No son los únicos, toda la humanidad. Entonces, nosotros también tenemos que incluirnos en ese paquete e identificarnos con ellos de alguna manera, porque nosotros también tuvimos necesidad de arrepentimiento. Todos tenemos necesidad de arrepentimiento y todos estamos expuestos al juicio de Dios si no nos arrepentimos, si no ponemos nuestra confianza en Cristo. Pero hay que mostrarle a la persona que necesita arrepentirse, porque todos estamos expuestos al juicio de Dios, todos. Los judíos, los griegos, todos. Entonces es necesario que recordemos los elementos que debe contener el Evangelio. Y es lo que Pablo está hablando aquí en esta disertación, en este diálogo con los atenienses. Es primero quién es Dios, los atributos de Dios, la justicia de Dios, el amor de Dios, la santidad de Dios. La persona necesita entender quién es Dios para poder entender el Evangelio. Porque si excluimos quién es Dios, no tiene sentido. Eso es lo que Pablo estaba haciendo. ¿Quién es Dios? Pero también la condición pecaminosa universal. Todos somos pecadores, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos. Pablo dice, por cuanto ahora manda a todos los hombres, a todos los hombres que se arrepientan. Es universal. Pero también la muerte y la resurrección de Jesucristo como sustituto para recibir el pecado, para recibir el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados.
y la respuesta del hombre, la respuesta en arrepentimiento y fe. Ese último punto es la última parte de la predicación de Pablo. Eso nos está transmitiendo el mensaje que es importante la respuesta del hombre en el mensaje del Evangelio. La respuesta del hombre es parte fundamental en la predicación completa del Evangelio. Porque podemos compartir de quién es Dios, podemos compartir de la universalidad del pecado, podemos compartir de la obra de Jesucristo, todo eso está muy bien. Pero hace falta algo. Hay que mostrarle a la persona que necesita responder a eso. La persona tiene que ser consciente que con lo que hizo Jesucristo en la cruz es suficiente, pero la persona tiene que responder. Porque si no responde, entonces no se puede apropiar la salvación. No hay mensaje completo del Evangelio si el arrepentimiento y la fe no están incluidos. No hay mensaje completo. No hay mensaje completo del Evangelio si la fe y el arrepentimiento no están incluidos allí. Ese es el énfasis a lo largo de la Escritura. Y en el libro de Hechos predicamos la fe para con Dios, el arrepentimiento para con Dios y la fe en Jesucristo. Predicamos la conversión. Ese es el énfasis. Y por último, vamos al resultado de la predicación en los creyentes. Dice versículos 32 al 34, resultado de la predicación en los oyentes. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaban Dionisio el Areopagita y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Esta última parte, aquí estamos viendo que la palabra registra una respuesta. La palabra está registrando una respuesta a la predicación del Evangelio. Está mostrando la respuesta de los que han escuchado el mensaje. Muestra la reacción de la gente al mensaje. Y en este registro, la predicación, dice que a algunos les causó gracia. Se burlaban. Y otros le decían: bueno, seguimos hablando después. Es una excusa, ¿no? Una excusa, pero realmente no. Bueno, después hablamos. Esa puede ser una posible respuesta. El rechazo por la incredulidad, que se puede mostrar de diferentes maneras. Pero también hay una respuesta en apropiación del mensaje que recibieron, por convicción. Están las dos realidades ahí. Y la lección para nosotros es que nosotros también tenemos que estar preparados para cualquier respuesta, porque no depende de los resultados. Ojalá todo el mundo respondiera positivamente, pero esa es la realidad.
Ni tampoco se puede cuestionar, entonces, a eso fue que Pablo no compartió bien. Eso fue que a Pablo le faltaron algunas cosas, y algunos comentaristas dicen eso. Eso es que a Pablo no amplió bien toda la obra de Jesucristo allí, entonces por eso fue que algunos rechazaron. No se puede cuestionar el mensaje por la cantidad de personas que respondan. El mensaje no garantiza que todo el mundo va a responder. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar preparados para eso. Esa es una lección, una enseñanza aquí. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra respuesta ante esta realidad que hemos visto? A través de este ejemplo, nosotros tenemos que ser apasionados por la proclamación del Evangelio, así como Pablo se enardecía. Ese debe ser nuestro estilo de vida. Nuestro estilo de vida debe ser sentirnos tristes por la condición espiritual de lo que vemos a nuestro alrededor. ¿De qué manera evidenciamos nosotros eso? Tenemos que orar por oportunidades para compartir. Tenemos que ser sensibles a las oportunidades que Dios nos da. Pero tenemos que aprovechar las oportunidades que Dios nos da. Tenemos que mostrar respeto y empatía. Respeto y empatía con las personas que Dios nos ponga en nuestro camino. Si nosotros queremos ganar a la gente para Cristo, debemos primero ganar su confianza, para que haya más apertura, para que haya disposición en su corazón. Si de pronto tenemos personas que tienen un trasfondo religioso X, cualquiera, y queremos compartir a esa persona y no sabemos cómo hacerlo, podemos pedir ayuda a hermanos de la iglesia, a los pastores, para que nos ayuden cómo orientar a esa persona. No llevársela al pastor para que el pastor sino cómo me puede orientar para ayudar a esta persona. Tener claridad de los principios del mensaje del Evangelio. Tenemos que tener claridad de los principios del mensaje del Evangelio. Los atributos de Dios, la justicia de Dios, la santidad de Dios, el amor de Dios. En el estudio básico, lección 2, están explicados esos tres atributos. Están totalmente explicados y cuál es la relación que tienen esos atributos de Dios con el Evangelio. Porque Dios tiene muchísimos atributos, muchísimos. Pero esos tres básicamente son los que nos ayudan para que la persona pueda entender el Evangelio por quién es Dios y por quiénes somos nosotros, cómo nos ve Dios a nosotros. Es esencial que toda persona que escucha el mensaje del Evangelio entienda que Dios no es solamente amor, sino que Dios es justo y que Dios es santo. Porque si la persona no entiende la justicia de Dios y la santidad de Dios, no va a haber ninguna necesidad en su vida de arrepentimiento. No la va a haber. Hay que entender la justicia de Dios, que Dios siempre hace lo correcto, que Dios es un Dios que no obra mal, que no va a pasar por alto el pecado. Si la persona no entiende la justicia de Dios, va a ser difícil que entienda el resto del Evangelio, porque no va a haber la necesidad de un Salvador para su vida. Y en último lugar, tenemos que compartir el Evangelio en la medida de las posibilidades que tengamos, animar
a la persona a dar una respuesta bajo la dependencia del Espíritu Santo, porque no es de nosotros, ¿verdad? Pero sí nos corresponde a nosotros animar a dar una respuesta, por lo menos a preguntar, ¿cierto? Cuando nos venden algo, nos llaman por teléfono para ofrecernos algo del banco. La persona habla, ¿verdad? Yo no la dejo hablar. A veces. ¿Qué le parece? ¿Verdad? Y la persona después dice, ¿qué le parece? Estás pidiendo una respuesta. Porque no va a estar hablando en balde, ¿cierto? No va a estar hablando en balde, está esperando una respuesta. Entonces nosotros también tenemos que esperar una respuesta en dependencia del Espíritu Santo. Que esta reflexión nos ayude y nos motive, nos anime para seguir adelante, para seguir animados, para seguir enardecidos por lo que vemos a nuestro alrededor, para seguir proclamando el mensaje del Evangelio sin claudicar, sin desfallecer. Que el Señor nos fortalezca y nos dé pasión en nuestro corazón. Oremos. Señor, gracias por esta oportunidad que nos das. Gracias porque podemos seguir confiando en ti, Señor, en lo que tú nos has llamado a ser como hijos tuyos, como nación santa, real sacerdocio, linaje escogido para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Gracias, Dios, porque sabemos que podemos seguir confiando en ti, en la ayuda, en la guía de tu Espíritu para seguir adelante y poder llevar a cabo tus planes y tus propósitos, Señor, porque entendemos cuáles son tus deseos y tus expectativas, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Nosotros queremos, Señor, unirnos con ese deseo que tú tienes. Así que te pedimos que nos sigas dando fortaleza, confianza, sabiduría, valor y denuedo para seguir adelante. Señor, y que seamos una iglesia, una congregación que comparte el Evangelio con sabiduría, con denuedo, con la ayuda y el apoyo de tu Espíritu Santo, Señor. Muchas gracias. Gracias por la manera como tú, Señor, vas a actuar en nosotros y por la manera como tú nos vas a usar a nosotros como tus instrumentos para seguir adelante en lo que nos has, en este camino, Señor, que nos has puesto enfocados en el Señor Jesucristo, quien es el autor y el consumador de nuestra fe. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Nos despedimos. Señor mi Dios, al contemplar los cielos,